Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos estudiando poco a poco este Evangelio de Juan. Estamos en esta parte tan interesante que tuvo lugar cuando el Señor estaba en la última noche con sus discípulos en el aposento alto después de haber celebrado la Pascua. Y estamos considerando esas últimas instrucciones que Él les estaba dando y promesas justo antes de ser arrestado para posteriormente ser crucificado. Son por lo tanto las últimas palabras de nuestro Señor a sus discípulos que para nosotros tienen un valor incalculable. Y estamos estudiándolas pues lentamente porque tienen mucho contenido y bueno, sin duda son también de bendición para nosotros volver a recordar todo esto. Así que si me quieren acompañar vamos a seguir juntos nuestro estudio, en esta ocasión en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 23 hasta el 27. Juan capítulo 16, versículo 23, que dice de esta manera: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Bueno, por el momento solamente estos versículos, que como ven son realmente muy interesantes. Bien, por entrar en el contexto, recordarán ustedes que el Señor ya les ha anunciado en repetidas ocasiones a lo largo de esa noche que Él tenía que regresar al Padre. Esto era necesario para completar la obra de salvación que Él había venido a realizar. Pero también sabía que al irse, pues dejaba todavía en cierto sentido algunas cosas incompletas. Había muchas preguntas todavía que contestar de los discípulos, cosas que ellos no entendían. Claro, el Señor se va anticipando a esta necesidad que tendría lugar después de su partida y ya les ha hecho algunas promesas realmente muy interesantes. Por ejemplo, recordarán en alguna sesión anterior que Él les prometió que les enviaría el Espíritu Santo, que les guiaría toda la verdad, que les enseñaría todas las cosas. Así que eso sería una ventaja enorme para ellos cuando ya no estuviera el Señor físicamente presente allí. Ellos podrían tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos y suplir de ese modo esa gran necesidad que todavía tendrían. Pero ahora el Señor les hace otra promesa más. ¿Cuál es? Bueno, pues que tendrían a su disposición el increíble privilegio de la oración, de tal modo que se podrían acercar directamente al Padre con toda confianza. Ahora, en cuanto a la oración, que desde luego no es la primera vez que ha salido el tema en estos capítulos en el que el Señor está hablando en el aposento alto, es muy importante, ¿no? ¿Pero qué es en esencia? Bueno, la oración fundamentalmente es una conversación en la que hablamos con Dios. Y entonces, a partir de este momento, de la misma forma que los discípulos pues habían dialogado con el Señor cada vez que lo habían creído necesario, a partir de la ausencia del Señor, ellos podrían comunicarse con Dios directamente a través de la oración. Esto indudablemente es uno de los grandísimos privilegios que los creyentes tenemos. Y desgraciadamente es uno de los que menos aprovechamos seguramente. Y es incomprensible, porque si tuviéramos que cumplir una serie increíble de requisitos casi inalcanzables para finalmente ser escuchados ante Dios, bueno, uno entendería. Es que así cualquiera no ora, ¿no? Porque es tan difícil cumplir todos los requisitos, pero es que Cristo ha ganado para nosotros ya ese derecho, ese privilegio. Solo tenemos que apropiarnos de Él, que entrar a la presencia del Padre y orar, conversar con Él. Incomprensible, ¿no es cierto?, que por otro lado, nosotros como creyentes seguramente hagamos tan poco uso de este privilegio. Ahora vamos a ir viendo poco a poco el texto tal como se desarrolla. Comienza el versículo 23 diciendo: En aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Bueno, el Señor continúa todo el desarrollo de su plática aquella noche pues con esta afirmación. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿A qué se refería? La primera pregunta que nos hacemos, ¿a qué se refería con aquel día? Bueno, si lo relacionamos con el contexto y recuerdan nuestro estudio anterior, pues tendría que ver con el día de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor. Básicamente el día en que el Señor ya no estuviera presente corporalmente entre ellos. ¿Y qué quería decir con esto de que en aquel día, cuando el Señor ya no estuviera con ellos, ya no le preguntarían nada? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal vez haya dos posibles respuestas al menos. Y seguro también no necesitamos escoger entre una y otra, las dos pueden ser realmente válidas. La primera, esta afirmación de ya en aquel día no me preguntaréis nada, podría ser entendido pues que esas cosas que, en fin, que todavía les quedaba por saber, pues ya no se las podrían preguntar porque el Señor ya no estaría con ellos. Entonces sería una imposibilidad física, vamos a decir. El Señor ya no estaría con ellos, ya no me preguntaréis nada, porque ya no estaba con ellos. Bueno, sería una posibilidad, ¿no es cierto? En todo caso, pues el Señor entiende que todavía había cosas que ellos no comprendían perfectamente. Y entonces, ¿cómo se solucionarían esas cosas? Bueno, ya hemos anticipado algo, ¿no es cierto? A partir de la ausencia del Señor, ellos tendrían acceso directamente hasta el Padre en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sin duda iba a ser algo que ellos iban a necesitar muchísimo, ¿no? Porque ya no es que lo supieran todo, ni muchísimo menos, e iban a surgir muchas más dificultades cuando ya emprendieran el ministerio que el Señor tenía preparado para ellos. Y en esos momentos, ¿cuántas dudas no surgirían? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos interrogantes? Pero, aunque ya el Señor no estaba con ellos para que le pudieran preguntar nada, tenían a su alcance la oración. Así que podrían orar al Padre. Ahora, esta cuestión de la oración, ellos estaban familiarizados con ello, era uno de los grandes pilares del judaísmo en el que ellos se habían criado. El Antiguo Testamento enseñaba infinidad de cosas sobre la oración. Hay montones de ejemplos. La inmensa mayoría de los salmos son oraciones que nos sirven de ejemplos, ¿no? El mismo Señor les había enseñado a orar también. Vosotros oraréis así, recuerdan ustedes, en Mateo, en el Sermón de la Montaña. Pero ahora el Señor está introduciendo algo completamente nuevo en la forma en la que ellos orarían. Y es que orarían al Padre, pero orarían en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el hecho de que Cristo ascendiera implicaba que habría una nueva relación entre el Padre y ellos, en base a los méritos del Señor Jesucristo. No irían directamente al Padre, sino irían en el nombre de Jesús, lo que les abriría las puertas del cielo de par en par. Entonces, una primera interpretación, ya no me preguntaréis nada. Bueno, no me preguntaréis nada porque ya no estaré con vosotros, pero a cambio tenéis la posibilidad de, en mi nombre, ir al Padre directamente y preguntar, inquirir todo lo que todavía no sabéis. Una segunda interpretación podría ser que la resurrección y la ascensión del Señor pues les permitiría comprender plenamente el significado de la cruz y de la obra que Cristo había venido a realizar. Y en ese caso no preguntarían nada porque ya habrían entendido lo que el Señor les quería explicar, las cosas que Él estaba haciendo y que por el momento ellos pues estaban perplejos porque no entendían. Y esto pues creo que es una posible interpretación que también guarda relación con el contexto. Las dos interpretaciones guardan mucha relación con el contexto. Es interesante pensar en esto, ¿no? Ya no preguntaréis nada porque entenderéis. Porque entenderéis. Entenderían porque, como ya les había dicho, el Espíritu Santo iluminaría sus mentes. Y además la posibilidad de orar al Padre y preguntar también. Ese conocimiento que ahora los creyentes tenemos, ese conocimiento pleno de Dios, ya no... Pleno me refiero en contraste con esa incertidumbre, con esas dudas, con esos interrogantes constantes que los discípulos tenían en aquellos momentos.
Y esto me hace pensar en una de las grandes promesas también del nuevo pacto que recordamos con mucha frecuencia, o al menos de nombre. No sé si pensamos bien en los detalles, pero cada vez que celebramos la mesa del Señor, tomamos del pan y del vino en recuerdo, en memoria de Él, pues estamos recordando el nuevo pacto que el Señor hizo. Se introduce así, de esa manera, tal como lo explicó el Señor. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y recordamos el nuevo pacto a veces sin saber cuáles son los términos de ese nuevo pacto. Pero una de las promesas de ese pacto nuevo era precisamente esto. Miren, tal como aparece en Jeremías capítulo 31, si me quieren acompañar. Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34, que luego vuelve a aparecer otra vez en Hebreos, aparece varias veces en Hebreos. Bueno, nosotros lo vamos a leer tal como aparece originalmente en Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, es un pacto nuevo, maravilloso, en unos términos que nos favorecen increíblemente. Y miren que uno de esos aspectos del nuevo pacto es que las personas que participaran de él, pues tendrían un conocimiento personal e íntimo de Dios. Ya no sería necesario que los demás enseñaran. Es decir, la ignorancia en cuanto a Dios sería corregida. Qué importante sería esto para los discípulos, que por el momento nadaban en un mar de dudas. ¿Cómo será esto? Una y otra vez esa era la pregunta que salía de sus labios. ¿Cómo será esto? ¿Qué quiere decir esto? No entendemos. Bueno, eso quedaría definitivamente eliminado. Ya no quedarían paralizados por esa ignorancia. Todo lo contrario, podrían entender la obra de Cristo. Lo que Él estaba llevando a cabo, lo entenderían plenamente. Claro está, y esto sí que hay que aclararlo, que bueno, pues los términos del nuevo pacto no implican que ya no es necesaria la instrucción dentro de la Iglesia. Ustedes recuerdan que uno de los dones que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia es el de maestros. En Efesios 4:11 lo dice. Lo que está anunciando aquí el profeta en relación al nuevo pacto es que esa ignorancia propia que domina las mentes de los hombres que no son creyentes, que no conocen a Dios, pues sería reemplazada por la luz brillante, insuperable de Cristo, que dispersa todas las tinieblas. Sobre todo esa luz estaría dentro de nuestros corazones y de nuestras mentes por medio del Espíritu Santo. Y esto es de lo que hablaba el nuevo pacto, ¿no? De lo que habla el nuevo pacto. Por lo tanto, la segunda interpretación sería esto: ya no me preguntaréis nada porque conoceréis, porque sabréis, como parte también de esta promesa que ya venía incluida en el nuevo pacto. Pero el Señor continúa y dice que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Bueno, para empezar, veamos que utiliza esta doble afirmación, de cierto os digo, que era con la que el Señor introducía cualquier enseñanza de gran importancia. Siempre utilizaba la misma fórmula. De cierto os digo. ¿Y de qué les iba a hablar? Bueno, les iba a hablar de la oración. Esta es la cuarta vez que en este sermón les habla de la oración. Ya lo hizo en el capítulo 14, versículos 13 y 14, en el capítulo 15, versículo 7 y en el capítulo 15, versículo 16. Por lo tanto, no hay duda de la importancia que para el Señor tenía este asunto. Claro, nosotros no vamos a volver a incidir en todas las cosas que ya hemos visto, pueden repasar los estudios anteriores y que se los recomiendo, pero aquí al menos subrayar alguna idea, eso sí, ¿no? ¿Qué significa esto de orar en el nombre de Jesús? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Bueno, algunos han interpretado que es una especie de fórmula mágica, como eso de las películas, ¿no? Cuando se encuentran la lámpara del genio y la frotan, pues sale el genio: aquí estoy, ¿cuáles son sus deseos?
Y algunos han pensado que orar al Padre en el nombre de Jesús es algo así como frotar la lámpara mágica para que Dios venga a nuestro encuentro y nos conceda todos los deseos que queremos. Por supuesto que no nos asegura que vamos a recibir lo que pidamos por hacerlo en su nombre. Hay que sondear más profundamente en lo que realmente quiere decir. En primer lugar, quizás subrayar el hecho de que orar en el nombre del Señor Jesucristo implica por nuestra parte que nos acercamos a Dios no confiando en nuestros propios méritos, en alguna cosa que nosotros hayamos hecho, algún sacrificio realizado por nuestra parte, no, ni muchísimo menos. Nos acercamos en el nombre de Cristo en base, podríamos decir, a los méritos y a la obra que Cristo ha realizado a nuestro favor. Esto es, creo que, una de las cosas que el Señor quería implicar en esta condición, orar en mi nombre. Por otro lado, es una forma de reconocer también que creemos que el Señor Jesucristo vino del Padre a realizar la obra de salvación. Y también que creemos en su divinidad, que es el Hijo de Dios, porque no tendría sentido orar en el nombre de Cristo al Padre, pues si realmente el Hijo no fuera Dios, no habría garantías de que Él nos fuera a escuchar, ¿no? Si oráramos en el nombre de un ángel, del arcángel Gabriel, pues ¿por qué Dios nos iba a escuchar? Porque oráramos aún en el nombre del ángel más maravilloso y más supremo del cielo, que no sé cuál es, la verdad sea dicha, pero no vamos a ser escuchados porque oráramos en el nombre de un ángel. Pero sí, si oramos en el nombre del Señor Jesucristo, por su calidad como Hijo de Dios. Y cuando oramos en su nombre, estamos admitiendo que creemos precisamente en esa dignidad que Él tiene. Claro, esto molesta en el día de hoy, este mundo moderno que está plagado de ecumenismo, que se adora en el altar de la tolerancia, que hay que tener muchísimo cuidado en nuestro lenguaje para que no ofendamos a nadie de ninguna otra religión. Y en algunos contextos, en algunos países, bueno, pues no hay un inconveniente real en orar junto con otras personas de otras religiones, de otros credos, de otras creencias. Pero este punto es el que molesta, porque uno podría orar a Dios de una forma genérica, que esa oración que yo hago al Dios del cristianismo, pues podría ser suscrita perfectamente tal vez por alguien que ora como musulmán, o alguien que ora como budista, o alguien que ora, yo no sé lo que hacen muchas veces algunas personas en estas religiones, pero podría ser una oración neutra, que al final pues pedimos cosas muy buenas, muy loables, todo sería correcto, pero el problema surge cuando nosotros como cristianos oramos en el nombre de Jesús. Eso ya marca la diferencia, eso ya nos separa, marca distancias frente a los otros y es lo que no les gusta. Pero el Señor Jesucristo dijo que debemos de orar en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de otra divinidad, de otro santo, de otra virgen, de otra... No oramos en el nombre oramos en el nombre de Jesús. Y por supuesto implica estar en sintonía con lo que significa ese nombre. Dios solamente contestará aquellas peticiones que guardan relación con el carácter del nombre de Cristo. Y de otro modo, pues no vamos a ver el fruto que esperamos de nuestras oraciones. Y para orar en sintonía con el nombre de Cristo, pues debemos de estar también en sintonía con Él, con el Señor. Esto se consigue solamente cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando conocemos su voluntad, que nos viene revelada por la palabra de Dios, lo que implica pues meditar en la palabra en oración. Bueno, es entonces cuando podemos orar en su nombre y recibiremos lo que pedimos. Continúa el Señor diciendo, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, como ya hemos dicho, la partida de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, pues establecería una diferencia enorme en la manera en que los discípulos, en que nosotros como creyentes nos acercamos al Señor. Hasta este momento en el que estamos estudiando, ellos nunca habían pedido nada en el nombre de Jesús. Esto sería totalmente nuevo para ellos.
pero además sería un concepto revolucionario si lo pensamos bien. ¿Por qué? Bueno, ellos estaban 3 años ya con el Señor acompañándole a todos los sitios. Lo habían aceptado como maestro y le escuchaban como maestro y lo escuchaban con gozo. Lo habían reconocido también y lo habían amado como su amigo. Creían que era su amigo. Es más, hasta lo habían reconocido como el Mesías. ¿Recuerdan ustedes aquel momento, aquel clímax, cuando el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contesta Pedro. Bien, Pedro. Lo habían reconocido también como el Mesías. Pero ahora fíjense lo que está diciendo el Señor. Oraréis en mi nombre. En mi nombre. Esto, pues, iba a cambiar por completo el concepto que ellos tenían de Cristo. No es que iba a sustituir lo anterior, pero iba a añadir algo muy grande. Tendrían que percibir la dignidad del Señor Jesucristo de una forma completamente nueva, al punto de que ahora no serían escuchados a no ser que fuera por los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo. Entonces, ¿quién era Cristo? Que en el cielo tendría este gobierno y esta autoridad para mediar y promover las oraciones de los santos frente al Padre. Bueno, pues esto tendría que ser algo revolucionario en la mente de los discípulos. Para nosotros, bueno, pues ya es algo que conocemos bien y que lo hemos aprendido durante tanto tiempo que ya no nos sorprende, pero intenten ponerse en las botas de aquellos discípulos y se darán cuenta que era algo realmente nuevo, pero nuevo, revolucionario, ¿no? Nosotros recordamos bien aquellas otras citas en 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que este mismo Jesús que había convivido con ellos en la tierra, pues ahora lo que les da a entender es que también está ocupando el trono del universo en el cielo. Bueno, del universo y del cielo. Es el trono más alto, tiene el nombre que está por encima de todo nombre. Y ellos tenían que empezar a asimilar estas verdades, que el Señor les iba dando gota a gota, ¿no? Con cuentagotas. Qué sorpresa, ¿no? Pensar que Cristo es el Dios que está sentado en el trono del universo, a la diestra de la majestad en las alturas. Y que ellos ahora tienen acceso allí precisamente por su mediación. Qué sorpresa, ¿no? Aquel con el que sentían tanta familiaridad, que habían convivido con él 3 años, que habían dormido en el mismo sitio donde él dormía, que le habían acompañado en aquellos caminos polvorientos, que habían escuchado sus predicaciones una y otra vez, y ahora resulta que aquel con quien tenían tanta familiaridad era nada más y nada menos que su propio Creador, que ahora estaba sentado en el trono del universo. De ahí dependía su seguridad. Como dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es una de las grandes glorias del cristianismo. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres que es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Entiende a los hombres porque ha convivido con nosotros, entiende a Dios porque ha sido Dios desde toda la eternidad. Esto es una cosa grandísima. En cierto sentido limitado, pues el sumo sacerdote de Israel también hacía ciertas labores de mediación parecidas, pero en Cristo encontramos sin lugar a dudas el cumplimiento de todo esto. Al menos 2 cosas podríamos subrayar en este momento, 2 diferencias entre el sumo sacerdote de Israel y Cristo. En primer lugar, que Cristo entró como mediador no en un tabernáculo o en un templo hecho de manos, sino en el original, porque ya recuerdan ustedes que Moisés construyó el tabernáculo como una copia del modelo celestial que Dios le había mostrado en el monte. Por eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Primero, el lugar donde Él intercede por nosotros no es en un templo humano, sino que es en el mismo trono, ante el mismo trono de Dios. Esto marca una diferencia, un contraste enorme con el pobre ministerio simbólico, preparatorio, que el sumo sacerdote de Israel tenía. Y la segunda diferencia abismal es que el sumo sacerdote de Israel entraba en ese tabernáculo humano perdón, con la sangre de un sacrificio de un animal. ¿Y qué valor podría tener la sangre de un cordero sacrificado? Pues en principio ninguna. Si tenía algún valor era porque simbolizaba algo que sí que tenía valor, que era la sangre de Cristo. Y es con su propia sangre, nos dice el autor de Hebreos, que ha entrado hasta el lugar santísimo para presentarse ante nosotros. Fíjense, Hebreos nuevamente, capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró e intercede por nosotros en virtud de su propia sangre, y esa sangre tiene un valor eterno, infinito. Por eso dice que entró y se sentó, y ya no volvió a salir. En cambio, los sacerdotes en Israel estaban entrando y saliendo, entrando y saliendo. No había lugar para sentarse, una actividad incesante. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios no tenían el valor de solucionar definitivamente el problema del pecado del hombre. Pero Cristo ha entrado con su propia sangre, se ha sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es una obra satisfecha, completa plenamente. No como los sacrificios que realizaba el sumo sacerdote de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos unas ventajas increíblemente más grandes que las que cualquier israelita tuvo en el pasado. Por eso se nos exhorta ahora que entremos con confianza hasta la presencia de Dios. Somos animados a entrar y a presentarnos ante el Padre, a presentar nuestras peticiones. Pedid y recibiréis, dice el Señor. Volvamos a Hebreos, un pasaje que a mí me fascina. Capítulo 4, versículos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, fíjense qué lenguaje, ¿no? Que traspasó los cielos, es decir, que entró hasta los cielos en su ascensión. Dice, teniéndole allí, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para mí, les confieso que el libro de Hebreos lo estudié cuando yo era recién convertido. Sé que en esto también soy un bicho raro, porque el libro de Hebreos es un hueso difícil de roer, es durísimo. A mí me rompía la cabeza intentando entender aquellos versículos. Creo que casi llegué hasta a aprendérmelo de memoria, por lo menos unos cuantos capítulos, ahora ya los he olvidado, dándole vueltas de arriba abajo, buscando ayuda en uno y otro comentario hasta que finalmente entendí algo. Y lo que entendí, les puedo decir que me salvó la vida. Bueno, déjenme que me explique. Yo ya era en ese momento creyente, así que no me salvó eternamente. Yo ya tenía la seguridad de mi salvación que Cristo me ofrecía cuando creí en la cruz por sus méritos, no por los míos, evidentemente. Pero me salvó en otro sentido. Me salvó como creyente, porque yo me di cuenta rápidamente que yo necesitaba a Cristo como mi Salvador, sí, pero también lo necesitaba como mi mediador ante el Padre, como mi sumo sacerdote ante el Padre. Y eso lo descubrí en Hebreos. Miren, ¿qué me pasaba a mí? Bueno, lo que me pasaba es que, como todos los creyentes, pues pecaba y peco, desgraciadamente. Para mi vergüenza lo digo. ¿Pero qué me pasaba antes? Pues que yo cuando me pecaba, tenía 15 años cuando me convertí, me hundía en la miseria. Me entraba... Yo ya era creyente y antes pecaba todo lo que quería y nunca me importaba, pero desde que era creyente el Espíritu Santo obraba dentro de mí y aquello me reconcomía por dentro. Mis pecados eran algo que yo no podía soportar ya ahora que era creyente.
Y me hundía en la miseria, en la más absoluta de todas las miserias. Yo no era persona, cuando pecaba, cuando hacía algo malo, era terrible para mí. Y entonces, pues, ¿qué me quedaba? Pues yo me quedaba paralizado. Y de alguna manera, no sé por qué, en mi foro interno, en mis pensamientos de jovencito, pues yo pensaba, bueno, pues esperaré unos días a que al Señor se le pase y luego volveré a hablar con Él, porque tiene que estar muy enfadado conmigo, claro, con lo que he hecho. Y descubrí en el libro de Hebreos que yo no tenía que hacer eso, sino que el Señor me invitaba a entrar en virtud del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio también proveía para mis múltiples fracasos en esta vida. Miren este versículo que acabamos de ver, ¿no? Acerquémonos confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él me entendía y decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo necesitaba ese socorro y Él me lo ofrecía. ¿Qué hago a partir de ese momento? ¿Qué empecé a hacer desde ese momento? Y hablo ya de hace 40 años. Pues cada vez que yo peco, desgraciadamente, pues yo acudo rápidamente al Señor. No dejo pasar tiempo. Y le pido perdón. Y me arrepiento y me duele de verdad. Y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Y sé que Él intercede por mí y soluciono. Mis problemas quedan solucionados por esa razón. De otro modo, ¿qué pasaba antes? Pues que yo paraba mi relación con el Señor y era el tiempo en el que el diablo aprovechaba para introducir en mi vida cosas y en mi mente cosas muy malas, muy nocivas, y me pillaba con todas las defensas bajas. No había nada que me protegiera. Así que cuando digo que me salvó la vida, bueno, no me salvó eternamente, pero sí que me ha salvado como creyente en la vida práctica. No me derrumbo por completo como antes me pasaba. Y eso no gracias a mí, sino gracias al Señor, porque he aprendido que Él está allí no solamente como mi Salvador, sino también como mi sumo sacerdote. Me parece que los creyentes no siempre meditamos adecuadamente o demasiado en la labor de Cristo como sumo sacerdote. Parece que queda todo vinculado y reducido al hecho de que es nuestro Salvador, pero necesitamos mucho más que salvación. Por lo menos yo lo necesito. Continúa el Señor diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido. Les hizo esta promesa, ¿verdad? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que el gozo completo y continuo de los creyentes sería el resultado de orar al Padre y de recibir de Él contestaciones, en el nombre de Jesús, como estábamos considerando. Debemos de pedir, claro, debemos de pedir cosas, aquellas cosas que glorifican el nombre de Cristo y que sirven para adelantar, para avanzar su reino en nuestras propias vidas y en el mundo. Y cuando oramos en ese sentido, que entramos en esta colaboración con Dios, ya sé que suena muy grande, pero es lo que la Biblia dice, Pablo lo decía, somos colaboradores de Dios, aunque Dios no nos necesita para nada, esto es indudable, ¿no? Pero cuando oramos y participamos, colaboramos activamente de esta manera en el reino de Dios, esto produce en nosotros, cuando vemos respuestas, cuando vemos que vamos en la dirección correcta, que Dios está contestando nuestras peticiones, que el reino de Dios está avanzando, esto produce en el ser humano, en el creyente, un gozo que no puede ser comparado con ninguna otra cosa que usted pueda disfrutar en esta vida. Hay que recalcar esta verdad, porque hoy somos bombardeados por aquí, por allá, por todos lados, con la idea de que disfrutar de cosas materiales, de placeres del cuerpo, eso llena la vida y eso es el gozo supremo, pero no lo es. Lo dice el Señor Jesucristo, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿qué necesitamos? Pedir al Padre, orar al Padre y recibir, entrar en esa relación de colaboración dentro del reino de Dios a través de la oración. Cuando vemos cómo esto funciona, que esto va adelante, que estamos orando al Padre porque estamos interesados en su obra y la obra avanza en respuesta a nuestras oraciones y que al Padre está obrando en nuestras vidas, esto, aunque yo no lo pueda explicar porque no soy capaz de hacerlo, pero le aseguro
Lo dice el Señor y yo también se lo puedo asegurar, lo han comprobado, lo hemos comprobado infinidad de creyentes a lo largo de las generaciones, que eso es lo que produce ese gozo permanente y completo que tanto anhelamos en nuestras vidas muchas veces. Miren, por ejemplo, la primera vez, el contexto, el contenido de la primera oración que encontramos de los discípulos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque claro está, como dice el Señor, hasta ahora nunca nada habéis pedido en mi nombre. Pero, ¿cuándo fue la primera vez que oraron en el nombre del Señor? Bueno, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 29 al 31. Allí el contexto es que los apóstoles acaban de ser interrogados ante el Sanedrín, que los amenazaron para que no hablaran nunca más en el nombre de Jesús, ni anunciaran el perdón de pecados en su nombre, ni la resurrección de Jesús. Bueno, una cantidad de amenazas para silenciarlos. Versículo 29 del capítulo 4, una vez que ya han salido de ese interrogatorio y de todas esas amenazas, buscan a los creyentes y hacen su petición. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí tienen una petición hecha en el nombre del Señor Jesucristo. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven cómo guarda relación con esto que estamos hablando, ¿verdad? La oración en relación con la obra de Dios, con el reino de Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban pidiendo? Hablar con denuedo la palabra de Dios a las personas que todavía no le conocían. Y el Señor contestó. Claro que contestó. Los siguientes capítulos son una evidencia, una prueba de ello. Es ese gozo que produce estar en oración intercediendo por asuntos relacionados íntimamente con el reino de Dios. La oración y el gozo, por lo tanto. Bueno, esto lo vemos con frecuencia en la palabra de Dios. Este binomio, ¿no? Oración y gozo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 y 17. Está en dos versículos, una lástima, ¿no? Dice, porque está dividido y parece que está desconectado, pero miren lo que dice. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿No hay ninguna relación o sí la hay? Bueno, la persona que dividió en versículos, bueno, supongo que lo hizo por poner contenidos en cada versículo distintos, frases cortas, no lo sé. Pero es bonito ver estas cosas unidas, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. El gozo como resultado de orar sin cesar. Sí, creo que coincidiría con lo que estamos considerando ahora en el Evangelio de Juan aquí, que el Señor dice, ¿no? Para que vuestro gozo sea cumplido. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás triste? Haz oración. La oración es el remedio más eficaz contra la tristeza, contra la amargura, contra la desesperación, incluso contra la depresión. Y por lo tanto el gozo, según describe aquí el Señor, pues depende mucho del fervor y de la seriedad con la que oramos. En fin, la oración tiene tal cantidad de beneficios que es imposible exagerarlos de ninguna de las maneras. Perdemos mucho, sin lugar a dudas, cuando no oramos. Continúa el Señor, versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Bueno, es cierto que el Señor había usado frecuentemente distintas alegorías a lo largo de su enseñanza, de su ministerio. Por alegorías podemos incluir parábolas, proverbios, dichos, lenguaje figurado, enigmas. Bueno, esto el Señor lo hacía con mucha frecuencia. Los usaba para hablar de su propia persona, de su propia obra, del Padre. Era un lenguaje, es verdad, y esto era la característica de las alegorías, un lenguaje en cierto sentido enigmático en un principio, un tanto críptico, que dejaba al oyente pensativo. ¿Qué querrá decir?
no eran cosas que se entendían a la primera, había que reflexionar sobre ello para encontrar su pleno significado. Nosotros ya, tal vez, si estamos acostumbrados, ya nos hemos familiarizado con los evangelios, pues tal vez los vemos, escuchamos todas estas cosas y ya no nos llaman tanto la atención, pero entiendo que los primeros discípulos, cuando escuchaban una y otra vez estas cosas del Señor, su mente se alborotaba, sus neuronas empezaban a dar golpes contra las paredes de su cerebro, buscando cómo entender aquello, ¿no? Porque era complicado, era complicado. Fíjense, por ejemplo, el Señor, solamente en el Evangelio de Juan, pero en los otros evangelios hay infinidad de ellas. Les habla a los judíos y les habla de su cuerpo como un templo que él levantaría en 3 días después de que ellos lo destruyeran. Enigmático. Su cuerpo, un templo que ellos lo van a destruir, pero que él lo va a reedificar en 3 días. Nosotros ya sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Porque vivimos esta otra parte de la revelación y ya las cosas nos han quedado claras. Pero ellos, imagínense lo que pensarían ellos. Aquel hombre muy anciano, Nicodemo, se presenta ante el Señor y el Señor le dice, para empezar, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y aquel hombre, dándole vueltas en su cabeza, ¿cómo me vuelvo yo a introducir en el vientre de mi madre? Que si yo ya soy viejo, mi madre está muerta, o si vivía todavía, ¿cómo sería aquella mujer? ¿Cómo yo puedo hacer todo aquello? Aquello no, era incomprensible. Se encuentra con una mujer samaritana y le dice, el que beba de esa agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ríos de agua viva correrán dentro de él y ya no tendrá que venir a buscar más agua. ¿Qué? ¿Hay un agua de ese tipo? Un enigma por completo también, ¿no? Aquellos discípulos que les dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida, vida eterna. Comer mi carne, beber mi sangre. Hace un momento les acaba de decir, todavía un poco de tiempo y no me veréis, y un poco y sí que me veréis, y porque yo voy al Padre. Todas esas cosas eran enigmáticas. Así que cuando el Señor dice, os he hablado por alegorías, desde luego no les estaba engañando, les estaba diciendo la verdad. Y él reconoce que efectivamente pues no habían logrado percibir el pleno significado de todas sus enseñanzas. Pero esto iba a cambiar. Iba a cambiar desde el momento en que él partiera para el Padre por medio de la ascensión. Y en ese momento, pues llegaría la plena revelación del Padre para ellos. Varios factores iban a influir en este hecho. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? La dificultad que tenían para entender no residía tanto en la enseñanza del Señor, sino en su propia capacidad para recibirla. Pero cambiaría desde el momento en que ellos tuvieran el Espíritu Santo y la posibilidad de orar al Padre cada vez que no entendieran cualquier cosa, ¿no? Ahora, desde ese momento, cuando ya tuvieran el Espíritu Santo, pues el Señor tendría la posibilidad de enseñarles muchas más cosas y explicarles aquellas que ya habían visto en toda su extensión, en toda su dimensión, ¿no? Por otro lado, hasta este momento en que el Señor les está hablando, todos los discípulos, que yo sepa, ninguno de ellos, por lo menos los varones, los apóstoles, pues aceptaron de ninguna manera la cruz de Cristo. Cada vez que les hablaba de ello, ellos se cerraban, sus mentes se bloqueaban. No tenía sentido para ellos. Pero cuando resucitó el Señor, todo empezó a cambiar por completo. Y empezaron a entender las cosas. Y cambió su disposición, por lo tanto. Así que con una nueva disposición, también el Señor podía enseñarles de otra manera mucho más abundantemente. La disposición de los oyentes es fundamental para cualquiera que enseñe la palabra de Dios. Si la persona que escucha se bloquea cuando le dices algo que no le gusta, pues ya no puedes avanzar. Pero cuando hay una disposición por parte del oyente para aprender, hasta el peor de los predicadores es buen predicador cuando hay buen interés en aprender, ¿no? Esto es algo que yo he comprobado en multitud de ocasiones. Y también, pues esta cuestión, ¿no?, de que podrían pedir al Padre en oración pues cualquier cosa que necesitaran. Entre ello incluido, por supuesto, la sabiduría. Como dice Santiago 1.5, necesita alguno, a ver, ya no lo voy a decir bien de memoria, ya
Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que ahora tenían esta posibilidad también a su alcance. Bueno, en todo caso, lo que quedaba claro es que la revelación del Señor Jesucristo, la revelación que dio de sí mismo y del Padre y de la obra que él había venido a realizar, pues había sido progresiva y, es verdad, en algunos momentos enigmática. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de hacer todo esto? Bueno, por supuesto no era esconder la verdad, no había venido para eso, todo lo contrario, él había venido para enseñar la verdad. Pero ante la falta de capacidad de los discípulos para entenderla, pues debía de ir poco a poco y usando constantemente de ilustraciones. ¿Cómo podía ser de otro modo? Imaginémonos cómo meter en la cabeza de ellos o de nosotros mismos que aquel carpintero de Nazaret, de la carpintería en Nazaret, era nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios que había creado el universo entero, todos los otros universos que puedan existir y que además los gobierna a todos con la palabra de su poder. ¿Cómo podrían entender eso si hubiera llegado de repente y les hubiera explicado esto así directamente? Para empezar, pues es que eso no habría tenido sentido para ellos, habría sido incomprensible que les dijera eso. ¿Cómo lo hizo entonces? Bueno, pues les fue realizando diferentes milagros, ellos estaban empezando a darse cuenta de que él era alguien muy especial. Como conclusión o como enseñanza de esos milagros les enseñaba algunas cosas, algunas verdades en cuanto a sí mismo, y poco a poco esas declaraciones iban cuajando en su mente, ¿no? Recuerdan ustedes, yo soy el pan de vida, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de panes y peces, yo soy la luz del mundo, justo antes de sanar a un ciego de nacimiento, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, cuando había resucitado a Lázaro, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, una serie de declaraciones que iban siempre acompañadas de una vida de poder y de manifestaciones poderosísimas, dignas únicamente del mismo Hijo de Dios. Esta era la forma en la que el Señor les había enseñado. Es que era imposible haberlo hecho de otra manera. O pensemos que ya no tanto la enseñanza, que el primer día les hubiera dicho quién era, con toda la plenitud en toda su dimensión. Imaginémonos ya no solamente eso, sino que él hubiera venido y se hubiera presentado el primer día con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda su majestad. ¿Qué habría ocurrido en ese momento? Podemos imaginarlo, que él en el primer encuentro que tiene con los discípulos les muestra todo eso. Pues cada uno de ellos habría caído de rodillas, indudablemente reconociendo que él es el creador, era su creador supremo y majestuoso. Y me imagino que por parte de ellos habrían tenido bastante temor de acercarse a él. Recuerdan ustedes, el otro día estaba leyendo cuando el Señor dio la ley en el Sinaí y allí manifestó su gloria y los israelitas dijeron a Moisés, no ves tú y luego nos lo cuentas. Tenían un auténtico pavor de acercarse al monte. Estaban temblando, el monte donde Dios se estaba manifestando. Así que no habría servido al propósito de Cristo, porque Cristo no quería separarlos de Él, sino todo lo contrario, establecer con ellos una relación personal, no solo como criaturas ante su Creador, sino como hijos ante el Padre. Y para ello debía de acercarse como un amigo, ganando su confianza. Por eso que él no explicó todas las cosas en el primer momento y lo demostró con toda su gloria. No podía hacer eso. Así que por eso dice que les había hablado pues, por alegorías y no había manifestado todo lo que él era. Era una revelación progresiva, pero tenía su razón de ser y era lógica. Versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ya digo, la relación, lo dice el Señor, la relación que Él, después de la ascensión del Señor, que tendrían los discípulos con el Padre sería nueva.
Y ahora quiere animarles para que disfruten de esa nueva relación que iban a tener con el Padre. Y les anima pues a que accedan a la presencia del Padre, a que oren, a que busquen la comunión con el Padre, porque el Padre, dice, los ama. No debían de pensar, que si tal vez existiera la duda en su mente, ¿cómo nos vamos a acercar al Padre? Nosotros contigo tenemos mucha confianza, hemos estado 3 años aquí, pero el Padre ahora ya nos resulta un poco lejano, distante. No sabemos si cuando le pidamos será indiferente ante nuestras peticiones. Y el Señor Jesucristo quiere introducir en su mente el pensamiento de que el Padre tiene tanto interés y tanto amor por ellos como Él mismo. Y va a estar pendiente de sus oraciones y de sus peticiones. Por supuesto, el Señor no está negando aquí la necesidad de su ministerio de intercesión. Yo no rogaré, no es esta la cuestión. Por supuesto, Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo y siempre lo necesitamos. Pero simplemente lo que Él quería decir es que los discípulos estuvieran seguros de la disposición del Padre para recibirlos. En cierto sentido, esta es la labor también, la primera labor que Cristo realiza como sumo sacerdote. Introducir, acercar a las personas al Padre, que se acerquen con confianza. Esto es su primera labor, indudablemente, como sumo sacerdote. Él quería colocar en sus mentes pues, nociones correctas acerca de esta relación. Que el Padre no es alguien frío, que necesita de que el Hijo le convenzca para que finalmente nos reciba a nosotros. Como si Dios, que esto ha surgido a veces en la mente de algunos, como si Dios estuviera siempre enojado, distante con nosotros, y que tiene que ser convencido por el Señor Jesucristo, por su Hijo, para que nos acepte y nos reciba. Nada más lejos de la verdad. Aquí lo dice el Señor: podéis acercaros a Dios porque Él os ama. Y os ama no solamente con esa benevolencia general que tiene hacia todas las criaturas, sino un amor especial por aquellos que a su vez aman a su Hijo. Y os ama de esta manera, dice el Señor a los discípulos. Recordemos que son palabras que han sido dichas antes de que la cruz tuviera lugar. Por lo tanto, saquemos conclusiones. Cristo no fue a la cruz para ganar el amor del Padre hacia nosotros. Todo lo contrario. Fue el Padre el que envió a su Hijo a este mundo a morir por nosotros, porque ya, desde antes de la fundación del mundo, nos amaba, porque somos parte de su creación, de sus criaturas. Así que no pensemos en estas cosas. Hay que aclararlo porque yo, por lo menos que vengo del mundo del catolicismo, pues se nos enseñaba, y yo creo que se sigue enseñando, pues esta idea de que Dios es alguien distante, tanto indiferente y duro. Por otro lado, el Señor Jesucristo está muy comprometido con los asuntos de la justicia, de la justificación, y entonces, dicen ellos, que es lo que me enseñaron a mí, pues María, la Virgen María, que es compasiva, ella intercede para que las oraciones de los creyentes sean atendidas. Y por lo tanto, pues se nos enseñaba que era mejor apelar a ella antes que a Dios. Pero el Señor explica aquí con toda claridad que esto es falso. Y yo no es que tenga tanto interés, como algunas veces me dicen algunos en los comentarios a mis estudios, en fin, que yo estoy siempre hablando mal de la Iglesia Católica. No es esta la cuestión. Yo no tengo ningún interés en hablar mal de nadie. Pero sí que tengo mucho interés, y esto lo confieso, en defender el honor del Señor. Y a mí me parece que el honor del Señor queda, y la dignidad y la grandeza y el amor del Señor quedan en entredicho cuando se nos hace creer que hay una fuente de amor, de gracia, de misericordia mayor que la del Padre, que es la de un ser humano, la Virgen María, que indudablemente una mujer excepcional, pero como dice la Escritura, pues una criatura, un ser humano, y como todos los seres humanos, pecadora, como nosotras. Ella misma se refería a Dios como Dios su Salvador. Y el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Y es que no es que se le olvidó mostrar la excepción de la Virgen María o algún otro santo, no. Es que no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Y ella también. Y decir que un ser mortal y pecador
tiene más amor por el género humano que Dios mismo, el Padre, que ha estado dispuesto a entregar a su propio Hijo, pues me parece una barbaridad. Y ahí yo no es que tenga intención, ya digo, de hablar mal de nadie, pero sí de defender algo que me parece que está desviado de la verdad y perjudica, creo que atenta contra el honor del Señor Jesucristo y del Padre. No creo que haya nadie que nos ame más que el Padre. Y el Padre, nos dice aquí el Señor Jesucristo, está esperando que entremos a su presencia con nuestras oraciones. No necesitamos de ningún ser humano para eso, ni de sacerdotes, ni de vírgenes, ni de santos. Tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote y un Padre en el cielo que nos ama de verdad. Ahora, la razón por la que el Señor nos ama el Padre nos ama de esta forma tan especial, la explica el Señor, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, esto sí que tenemos que aclararlo, porque podríamos pensar que el amor divino está supeditado a la respuesta humana, y no es así. Recuerden lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, los discípulos amaban a Jesús, al Señor, y el Padre les amaba por eso, pero no hay que olvidar que si ellos amaban a Cristo es porque primero Cristo nos ha amado a nosotros. Y lo que el Señor quiere hacer notar es que en esta relación que ahora se ha establecido entre el Padre y nosotros, pues el Padre espera que nosotros nos impliquemos, tengamos una participación activa. Y esta participación tiene que ver con nuestro amor, con nuestra sujeción, obediencia hacia su Hijo, hacia el Señor Jesucristo. Esta es la cuestión. Ahora, ¿cuál era la realidad? Bueno, el Señor habla aquí de esa forma tan maravillosa de los discípulos. El Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y era verdad, lo era. Sin embargo, ¿cuál era la realidad inmediata? Bueno, pues que en poquitas horas, minutos tal vez, Judas Iscariote se presentaría con aquella turba mandada por el Sanedrín a prender a Jesús. Y ellos saldrían huyendo, avergonzados, temerosos. Pedro le negaría 3 veces después en el patio del sumo sacerdote, y todos escondidos después de su muerte. ¿Y dónde estaba su amor y su valentía por el Señor? Pues eran débiles. Y es curioso, y creo que a mí por lo menos me anima ver lo que el Señor Jesucristo dijo aquí. El Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted, por lo menos a mí infinidad de veces, que yo en mi foro interno desde luego amo al Señor, pero al mismo tiempo me pasa lo que a los discípulos, que soy débil, que al final, ¿qué le puedo decir al Señor? Pues como Pedro, ¿me amas, Pedro? Más que esto, Señor, tú lo sabes todo. Bueno, al principio le dice, sí, Señor, pero ya al final el hombre se derrumba la 3.ª vez. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, pero ¿qué te puedo decir? Lo sabes, pero no te lo demuestro, porque mi vida es de esa manera. Pero tú sabes que te amo, dice el Señor. Y menos mal que el Señor es capaz de ver la realidad de nuestro amor por debajo de nuestras muchas debilidades. Y menos mal que es así, pero Él lo ve, menos mal. Y por eso estamos confiados en su amor, que no se basa tanto en nuestros hechos sorprendentes, sino en esa actitud del corazón que muchas veces sí que va acompañada con nuestros hechos, pero que otras veces, desgraciadamente, no está a la altura de lo que se esperaría. Bueno, lo dejamos aquí, un hermoso pasaje que nos anima a profundizar mucho más en nuestras propias vidas de oración y acercarnos más, cada vez más al Padre, inmersos en esta obra a su servicio para Él. Eso es donde está el gozo cumplido, el gozo perfecto. Pues lo dejamos aquí con su ayuda, con la ayuda del Señor, seguiremos meditando en estos hermosos y nutritivos pasajes desde esta perspectiva espiritual. Hasta entonces,
Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.